Bueno, tenemos Sí, tenemos un invitado. un invitado. A ti te toca la presentación de este destacado amigo suramericano. Sí, así es. Es un hombre de muchas luces, lo hemos seguido a través de plataformas, también de sus escritos, una persona brillante y un intérprete de estos tiempos, de la complejidad de este siglo XXI. Fíjate cómo ayer ganó Yamandu Orsi, y cuando se dice que hay una decadencia de la izquierda en América Latina, viene y se da este giro, ¿no? Claro. Naturalmente, el Frente Amplio y Uruguay son otra cosa. Así es. Aunque no le guste a los argentinos. Por eso, señores, ustedes saben que vamos a hablar de muchos temas interesantes con Lautaro Rivera, que nos visita esta tarde. Está aquí en el país porque estuvo participando en ese congreso extraordinario que se celebró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo organizó Amaury Pérez, el hijo del Bacho, Federico. ¿El de sociología? Así es. Claro. Creo que fue reconocido ahí también, ¿verdad? Claro que sí. Mira que parece como que sale un poco airoso la Universidad Autónoma de Santo Domingo frente a todo este despliegue conservador, pero ahí estuvo participando Lautaro y el tema, por supuesto, es el marxismo latinoamericano. Y yo me pregunto, señor, hay que hacer énfasis en el marxismo latinoamericano, qué es lo que está ocurriendo, o si esto plantea en este caso, ¿cuáles son los matices, por ejemplo, diferenciadores en este caso? O si ciertamente se necesitaría sacar de los escombros para los que entienden que el marxismo ya ha sido enterrado. Con esto te damos la bienvenida, Lautaro. Bienvenido a República Dominicana y al Sol de la Tarde. ¿Qué tal, Ivone? ¿Cómo estás? Gracias, colegas, por la invitación. Es un placer y un orgullo enorme estar aquí con ustedes. A ver, con lo del tema del seminario. Fue un seminario, vamos a decirlo así, sobre las diferentes teorías críticas de América Latina y el Caribe, un poco resaltando el hecho de que nuestro continente ha pensado y ha pensado con cabeza propia hace realmente muchísimos siglos, y que no solamente la teoría crítica europea o estadounidense, aquella que ha guiado justamente nuestros pasos. Entonces fue un espacio académico, con colegas, investigadores, docentes, periodistas, militantes sociales, para un poco conversar sobre esa situación, por supuesto, de República Dominicana y por extensión también de América Latina y el Caribe, pero insisto, pensar con cabeza propia, con nuestra propia historia, nuestros propios intelectuales y nuestras propias categorías de análisis, que las tenemos y que quizás simplemente hay que un poco limpiarlas ahí por debajo de los escombros y ponerlas en valor para los tiempos que corren. Yo quería preguntarte, Lautaro, tu país de origen, para que los oyentes sepan de dónde tú vienes. Yo vengo de Argentina, pero bueno, estoy en un largo viaje por las diferentes provincias de la patria grande latinoamericana, pero mi país de origen es la Argentina. Dime del fenómeno argentino, Javier Milei, que vi que bajó de 1.97 a 83 la inflación y que ha tomado medidas muy duras como el tema del recorte de las pensiones. ¿Cuál es el panorama de Argentina en este momento? Bueno, en términos económicos y sociales es poco menos que catastrófico. Efectivamente estamos viendo un leve descenso del aumento de la inflación. Todavía tenemos un nivel inflacionario muy alto y sin embargo la curva ha bajado levemente, pero al precio de básicamente destruir la economía argentina y sobre todo la producción industrial. Un poco usamos la metáfora de que la enfermedad se está curando, matando. Pero lo ha felicitado el Fondo Monetario y algunas firmas internacionales financieras lo han felicitado. Claro, sí, el Fondo Monetario nos ha felicitado en los momentos más críticos de la economía y la sociedad argentina, en el 2001, en la década del 90, en la hiperinflación de los 80. Cuando Duhalde, cuando el Corralito. Hay que preocuparse cuando te felicita el Fondo Monetario. Mucho mejor que te tire de la oreja y hay uno. Con el consenso lo felicitaron también. Claro. Sí. En el continente, digamos que hay algunas manifestaciones dentro del amplio espectro de la izquierda, de gobierno. Algunas que están, como Venezuela, que tiene un proceso electoral que ha sido cuestionado, una deriva un tanto autoritaria en Nicaragua, y otras manifestaciones. Sin embargo, tú ves otros regímenes, por ejemplo, como Chile, donde hay un presidente declaradamente marxista, o como que tiene una amplia aceptación, o como en la reciente victoria de Yamandu. Entonces, dentro de ese espectro de la izquierda latinoamericana, ¿qué mirada a nivel de marxismo podemos darle para explicar lo que está pasando y qué es y qué no es?
Bien, una pequeña acotación. La idea de régimen a mí no me gusta, no porque no sea una categoría política válida, sino porque en general arrastra cierta connotación negativa. Uno en general le dice un es régimen, medio estereotipada, no ¿no? toma una cierta distancia. Lo podemos usar, ¿no? De Sí, forma sí, sí, genérica, pero regímenes es políticos. correcto lo que dices. Simplemente para hacer esa nota. Yo creo que este momento latinoamericano es indicativo de algo que en verdad ya viene pasando hace varias décadas, que es la diversidad de las experiencias progresistas y de izquierda de nuestro continente, que siempre fueron diversas, lo fueron en la llamada primera ola a comienzos del siglo XXI, los últimos años incluso del siglo XX. Quizás hoy los matices, las diferencias son efectivamente un poco más amplios y no tenemos quizás ya esas viejas fotos de la unidad progresista y de izquierda, como recordarán en aquel hito, por ejemplo, cuando fue la derrota del ALCA, de hecho en mi ciudad, en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, en el año 2005. Hoy es difícil ver esa foto unitaria, ¿no? Con 5, 6, 7, 8 presidentes, presidentas tomándose la mano. Tenemos matices, tenemos diferencias, pero bueno, tienen que ver también con la realidad de cada país latinoamericano y también con qué tipo de política exterior y geopolítica norteamericana cada uno de esos países ha enfrentado. No es un secreto para nadie que Estados Unidos ha tenido mayor cautela o acercamiento con algunos países y procesos y con otros ha sido realmente francamente hostil y le ha aplicado, por ejemplo, años y años de políticas económicas muy agresivas como las mal llamadas sanciones. Entonces tenemos un panorama diverso y contradictorio, pero creo que no es nada francamente normal en esta historia tan plural y diversa de nuestros progresismos. Sí, desde tu mirada, Lautaro, ¿cómo se podría interpretar o cómo se vive el triunfo de Donald Trump, sobre todo para algunos países muy en particular, en el que podemos citar el caso de Venezuela, el caso de Cuba, etcétera, etcétera, otros? ¿Qué lectura podemos darle en perspectiva al triunfo de Donald Trump? Bueno, para algunos países, efectivamente, como tú lo indicas, Ivonne, va a ser difícil este segundo periodo de gobierno de Donald Trump. Y me atrevo a puntualizar exactamente en eso. Yo diría Venezuela y Cuba, por esta histórica política de las mal llamadas sanciones, que en realidad son medidas coercitivas unilaterales. En el caso de Cuba, por el bloqueo, no nos tenemos que olvidar que Donald Trump profundizó una serie de medidas de bloqueo, de embargo extraterritorial contra aquella isla caribeña. Y les diría también que puntualmente los países que son grandes emisores de migrantes también van a tener una situación complicada. Pienso, por ejemplo, en el caso de México, donde yo estoy residiendo hace prácticamente un año, y en donde, se sabe, Donald Trump anunció y sigue insistiendo, aún después de ser electo, que va a realizar deportaciones masivas de la población mexicana y latina hacia el territorio de justamente los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, todavía no sabemos con qué método. Ya vimos, recordarán en los últimos años, aquellas imágenes tan luctuosas como directamente jaulas donde los migrantes, sus familias, sus hijos eran encerrados en la frontera mexicana y estadounidense. Entonces, creo que esa política de Donald Trump va a ser muy compleja, va a ser muy agresiva para América Latina y el Caribe. Y tenemos un indicador notable que es la elección de Marco Rubio como secretario de Estado. Si él fue elegido en ese cargo, es sin duda para hacernos la vida bastante difícil a los latinoamericanos y los caribeños. Así que va a ser un periodo de gobierno complejo, por lo menos. Mira, estamos asistiendo, yo califico al momento, más trascendencia de la política global. Estados Unidos tuvo una hegemonía en el mundo unipolar de más de 100 años. Y estamos asistiendo al fin de la hegemonía norte. Pero ellos tienen la conciencia de su poder y creen que pueden seguir hablando del dominio cuando la base material están restándole su base. La emergencia de un polo alternativo al poder norteamericano para la competencia, sin que haya una hegemonía militar como la que ellos tuvieron con El Salvador, crea una situación de reducción potencial del poder y de la hegemonía norteamericana. Pero al mismo tiempo tú tienes entonces que el marxismo, como corriente alternativa de trascendencia, ha mostrado también una profunda debilidad en el hecho de que no ha podido sostener lo que ha predicado. La hegemonía social que predica el hecho de la proletarización fracasó en Rusia. Y los chinos están asumiendo, aceptando la inversión privada y aceptando la propiedad privada y la inversión extranjera.
lo que ellos no han negociado es el poder que no permita convertirse en un instrumento de ellos. Entonces hay un cambio en el orden mundial, en la hegemonía americana y en la alternativa marxista. ¿Qué tú crees? Efectivamente hay un cambio, eso en términos de la geopolítica se suele caracterizar como una transición hegemónica. No es la primera en la historia de la humanidad, hemos tenido siempre recambios de potencias dominantes, de alguna forma rectoras del sistema económico mundial. Y evidentemente, como usted señala, hay síntomas muy claros del desgaste de los Estados Unidos. Lo podemos ver en los indicadores económicos, comerciales, en la deuda, por ejemplo, que acumula la propia Reserva Federal. Y también, por supuesto, en el crecimiento no solamente de la economía china, del gigante asiático, sino de todas las articulaciones económicas que China viene impulsando, como por ejemplo la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ahora, sin embargo, ese desgaste, ese declive en los Estados Unidos tiene que ver con la economía. Hay una crisis social interna, pero todavía, y en esto hay que ser cautelosos y cautelosas, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar del planeta, aún con mucho margen y con mucha distancia. Y ya, si estudiamos, ya no es la potencia militar que fue. no es la que fue, pero todavía ni Rusia ni China están ni cerca de poder enfrentarnos en una confrontación directa, digamos. China es la mayor potencia marítima del mundo y China, la India y Rusia tienen capacidad militar que ellos monopolizaban. Y eso es parte de su limitación. Le doy un indicador. China tiene extraterritorialmente solo una pequeña base militar en Djibouti, en África. Estados Unidos y la OTAN, como potencia global, como una especie de hegemón colectivo, tienen más de 750 bases en todo el planeta. Entonces, el despliegue de ese poder militar también es profundamente asimétrico. Y yo no creo que China y Rusia en este momento estén pensando, sobre todo China, en términos de una confrontación militar directa. ¿Para qué enfrentarme en el campo militar si en la economía estoy ganando? Ese es el razonamiento chino en este momento. Sí, entonces, ¿cómo ver todo esto? Porque desde la perspectiva de la riqueza de las naciones o el manifiesto comunista, y viéndolo como dos bloques opuestos históricamente, el capitalismo como definición, como teoría, continúa y evoluciona y tiene el mismo nombre de capitalismo. Pero por otro lado entonces tenemos el marxismo-leninismo, progresismo, socialdemocracia y todas las asias que tú le quieras agregar. Pero en el camino luce como si uno se desgasta y otro se fortalece. ¿Es así en teoría o es así en la práctica o solamente es teoría? Bueno, vamos a ver el desgaste de los propios procesos y gobiernos abanderados del libre mercado más exagerado. Seguramente conversaremos un poco más de la Argentina, pero en el caso de mi país, el primer gobierno liberal libertario, como se asume del planeta, discípulo de las ideas económicas más radicales de la escuela austriaca, de Menger, de Hayek, de Mises, está llevando a una crisis profunda a mi país. Incluso podemos hablar de la crisis del capital, no solamente en términos de la crisis de las grandes potencias hegemónicas, sino, por ejemplo, en relación a la cuestión ecológica. Hoy estamos viendo una enorme contradicción entre el capital y la vida. Eso lo ha señalado, por ejemplo, reiteradamente Gustavo Petro, presidente de Colombia. Y realmente hoy el capital, como una fuerza suelta y despótica... Pero Petro gira para la izquierda, eso le descalifica en principio, porque se entiende que es una opinión por ser polo opuesto. No, tiene que ver con una ascripción política que claramente es progresista. Petro no ha planteado estrictamente o necesariamente una superación del capital, pero sí ha planteado esa crisis y esa contradicción entre el capital y la vida. Lo estamos viendo en las diferentes reuniones de la COP y en las diferentes promesas de las grandes potencias de hacer o de tener una serie de iniciativas en pos del clima que no se están verificando. Entonces yo creo que las fuerzas del mercado, liberadas a sí mismas, el afán de lucro sin ningún tipo de regulación social y política, no van a solucionar esta crisis, sino que seguramente la vayan a agravar. Yo creo que hay perspectivas críticas, provengan del marxismo o provengan de otras tradiciones emancipatorias que no son el marxismo y que también son parte de la historia de América Latina y el Caribe, tienen algunas cosas que decir. En el caso de Bolivia ha sucedido no con el marxismo, sino con los pueblos indígenas y las tradiciones indianistas, que me parece avanzado muchísimo, o en el caso de Ecuador también en términos incluso constitucionales. ¿Cómo uno
podría calificar en el caso de Milei, por ejemplo? Y ahora que tiene como un poco mucha cancha abierta el neofascismo, ¿podríamos hablar en el caso de Milei de neofascismo o podríamos hablar de una experiencia muy particular con matices diferentes del conservadurismo? Me genera mucha confusión. Bueno, eso es interesante. A mí me gusta definir a Javier Milei, a su gobierno, más que como neofascista, como liberal extremista. Porque él expresa una radicalización ciertamente muy extrema, muy peligrosa, muy conservadora, pero que no proviene estrictamente de la tradición fascista, que incluso, por ejemplo, el fascismo reconoce la existencia de un Estado fuerte. Milei ha dicho que él quiere destruir el Estado, que él es el topo adentro del Estado, y que además quiere destruir y propender a destruir prácticamente todas las formas de lo común. Porque no solamente el Estado, son los sindicatos, son los movimientos sociales, son las iglesias de bases, todas las formas de organización social y comunitaria están hoy bajo ataque de ese gobierno. Entonces yo creo que la matriz de origen filosófica, ideológica, viene más bien del liberalismo. Claro que de un liberalismo que no ha sido progresivo como ha sucedido en otros países de nuestra América, sino que en este caso tiene un componente muy conservador y que además está planteando hoy, bajo esta falsa idea de la libertad, simplemente desamparar a la población argentina. Sin Estado, insisto, sin comunidad, sin organizaciones de ningún tipo y en una especie de esquema de sálvese quien pueda que está generando mi país hoy y en un plazo récord altos niveles no solamente de desigualdad, sino también de violencia social, porque eso es lo que viene después de la desigualdad. Lautaro, a nivel ya, volviendo un poco al objeto de tu visita al país, o a uno de ellos, dentro del contexto del evento organizado por la Universidad Autónoma de este Congreso de Sociología Latinoamericana, ¿qué grandes reflexiones se hicieron en este evento desde el punto de vista sociológico en torno a los desafíos de identidad, por ejemplo, de los latinoamericanos, de la perspectiva de estas nuevas tecnologías, de la erosión de los fundamentos de nuestra identidad latinoamericana? ¿Cuáles han sido las reflexiones principales que tuvieron lugar en el Congreso? Bueno, lo de identidad... Lautaro, sí. te vamos a pedir excusa porque vamos a hacer una pausa técnica que corresponde y nos quedamos con la pregunta de Federico en el aire para que la responda. Sí. Muy complejo esto que él te pregunta. Yo veo que cambia la izquierda, cambia la derecha, pero la filosofía del dogma económico sigue inalterable. Vivimos neoliberalismo en todos los lados y en todas partes, gane quien gane. Es parte de lo que él señalaba. Volvemos en breve, Alejandro. Ahí conversamos con Lautaro Rivara, sociólogo, doctor en historia, periodista que ha ofrecido muchísimas coberturas en estos acontecimientos interesantes que se han dado en América Latina, como el caso de Haití, Colombia, Ecuador, Venezuela, en fin. Dejábamos colgada una pregunta de nuestro compañero Federico Jovine. Por favor, Federico. Sí, gracias, Ivonne. Sí, Lautaro, como decíamos antes de la pausa, en ocasión de este evento que te convocó aquí a República Dominicana, al Congreso Latinoamericano de Sociología organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quisiera que pudieras compartir con nosotros las grandes reflexiones de ese multidisciplinario cuerpo de docentes latinoamericanos que estuvo ahí reflexionando unos cuantos días en torno a la identidad latinoamericana, los desafíos sociológicos que tenemos los latinoamericanos de esta patria grande que tú señalas, frente a unas realidades políticas, tecnológicas, históricas y económicas que están ahí en ciernes y nosotros un poco en la periferia, no tanto en el centro, pues las tenemos ahí. ¿Qué reflexionaron en ese importantísimo evento? Bueno, vos mencionabas el tema de la identidad latinoamericana y caribeña. Conversamos mucho sobre eso, también sobre la unidad, porque a veces, y se los digo viniendo tan de lejos, tan del sur, cuesta un poco pensar la unidad del conjunto de la región. Seguimos pensando muchas veces del sur solamente en Sudamérica, en el cono sur. El Caribe nos queda muy lejos geográfica, pero a veces también epistemológicamente. Y creo que pensar esa unidad ampliada, no solamente con los países del Caribe de habla hispana, como el caso Dominicana, de Cuba, Puerto Rico, sino con el conjunto de los otros Caribes, porque no dejamos de tener una historia en común, problemas que no siempre se dan al mismo tiempo, tenemos un problemita de asincronía, pero que son fundamentalmente parecidos. Y vos lo decía, políticas neoliberales tenemos en todos lados. Procesos de radicalización de las fuerzas de derecha, extrema derecha, tenemos en casi todos los países. Incluso grupos armados, radicalizados y paramilitares venimos viendo crecer en varios lugares de nuestra América.
Y también, insisto, una serie de vínculos y desafíos en relación a cómo se va a vincular América Latina y el Caribe con lo que conversábamos recién, con esa transición hegemónica, con los viejos hegemones como los Estados Unidos, pero también con potencias emergentes como China. Entonces, pensarnos de vuelta de conjunto, romper el cascarón de las fronteras nacionales, yo creo que nos da, y fue el caso del evento, nos dio mejores perspectivas de análisis y de solución de nuestras problemáticas específicas. Bueno, Lautaro, gracias por estar con nosotros aquí. En Nicaragua decidieron recomponer la arquitectura del poder. Yo no sé tú, pero tú eres un estudioso. Si tú conoces algún otro modelo donde se designen copresidente y dos copresidentes. Y encima, en el artículo 132 de esta modificación de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo dirigirá toda la estructura del Estado y además dirigirá también los poderes judiciales, electorales y todo el tema fiscal, todo en un solo poder. ¿Tú conoces otro modelo? Además de que se extendieron un año de la presidencia y la sucesión normal entre ellos mismos. ¿Tú conoces otro modelo donde haya dos copresidentes y que dirija al Estado todo? Conozco modelos parecidos e incluso más complejos. El tema es que tenemos muchas veces en política una especie de doble vara y doble estándar. La calidad democrática no se mide con los mismos indicadores en todos los países. Le doy un ejemplo notable. El caso de Arabia Saudita. Estrecho aliado histórico y geopolítico de los Estados Unidos. Arabia Saudita es una monarquía hereditaria. En general, los defensores de estas varas de la democracia liberal nunca han denunciado y nunca se han preocupado por la calidad democrática en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es, insisto, un estrecho aliado geopolítico de los Estados Unidos. Cuando una vez Arabia Saudita osó empezar a tener una política petrolera más autónoma y, por ejemplo, no cumplió algunos mandatos de Joe Biden cuando estuvo viajando por aquellos lugares del planeta para que moderaran las cuotas de petróleo en relación a las necesidades presentadas por la guerra de Ucrania, ahí sí se empezó a ver con preocupación y se reconoció que Arabia Saudita, por ejemplo, violaba los derechos humanos. Ustedes saben que Arabia Saudita en un consulado decapitó y descuartizó a un famosísimo periodista y eso no fue un problema ni un escándalo para nadie. ¿A qué voy con esto? Y no quiero esquivar la pregunta, simplemente señalar que la calidad democrática la tenemos que empezar a medir con la misma vara. No puede pasar, como dijo Bukele, y miren a quién voy a citar, no lo hago frecuentemente, que Estados Unidos decida quién es malo y quién es bueno y cuándo el malo se vuelve bueno. Y para ti es bueno ese digamos. Modelo, porque ha desterrado a ciudadanos nicaragüenses, los ha encarcelado y los ha desnacionalizado. A todo el que ha dicho cualquier opinión contraria a ese régimen, y a ese sí le cabe el concepto de régimen, creo yo. O sea, eso está correcto que cada país decida de buenas a primeras, decir yo no establezco el régimen que a mí me parezca en función de mis intereses. Eso está correcto de parte de Nicaragua. Insisto, vuelvo a decir, tenemos que marcar cuáles son las varas democráticas. Yo creo que hay un montón de fallas. Pero está correcto lo de sin Nicaragua. dudas en el modelo democrático. Ese modelo está correcto, según Lautaro. Le hago otra consulta. Sí. ¿Cómo evaluamos el modelo electoral y democrático de los Estados Unidos? Modelo. Pero está bien, ese otro modelo, pero dígame el de Nicaragua. ¿Qué usted cree de ese modelo? Pero no es casual. Cuando nosotros como periodistas y comunicadores elegimos poner en la palestra un país y no otro, estamos ya teniendo un sesgo y eligiendo qué es materia de debate y qué no es materia de debate. Entonces digo, si nuestro problema y nuestro debate es la calidad democrática, vamos a analizarla en el conjunto de la región. Pero yo le pregunto, ¿qué usted cree de ese modelo? Porque por ejemplo, Fafa puso el modelo de que Estados Unidos está derrumbando y está cayendo, y es probable que sí. ¿Por qué podemos poner en contexto un país y no podemos poner en contexto otro? En el caso de Nicaragua, ¿qué modelo, cómo se define ese modelo de dirección de Estado donde el Poder Ejecutivo se reparte entre dos gentes, se extienden el poder y controlan todos los poderes? No hay separación de poderes según esa última Constitución. Lo que yo creo, y eso, insisto, lo aplico para todos los países, es que son las poblaciones locales de forma soberana y autónoma las que tienen que decidir su sistema de gobierno. No lo podemos ni juzgar ni imponer desde afuera, porque si no es difícil, digamos. Pero tú juzgaste a Estados Unidos. Ajá. Sí, pues claro, júzgame este. Pero de vuelta, por eso digo, vamos a poner las varas y aplicarlas a todos, porque si no,
Hay países que porque son periféricos, porque son pequeños, porque no son poderosos, están en la picota, y Estados Unidos nunca es materia de debate en su sistema electoral. Y es uno de los más débiles y falibles del mundo, y quedó demostrado de vuelta. En Estados Unidos la población norteamericana no elige a su presidente, lo elige un colegio electoral. Usted sabe que la persona afrodescendiente en general que es encarcelada en Estados Unidos queda despojada de sus derechos políticos, no puede votar. Eso en Nicaragua, por ejemplo, no pasa, que una persona por estar presa por un delito común no pueda elegir a sus representantes. Bueno, yo creo que debemos aprovechar la presencia de Lautaro para tocar el tema haitiano, porque también es un estudioso de la situación haitiana, y no nos vamos a ir tan lejos como a 1804, no, ¿verdad? Porque ya sería demasiado. No nos vamos a ir tan lejos, pero sí nos podemos ubicar, y le he escuchado a usted, Lautaro, un poco hacer algunas perspectivas en ese sentido respecto a, qué sé yo, cuando después de la dictadura, después de los Duvalier, después de Jean-Bertrand Aristide, todo el intervencionismo y todos los intentos que se han hecho de entonces a la fecha ha sido mucho más operativo, más no político. Ahora, eso explica de alguna forma cómo ha llegado Haití a la situación que se encuentra. Y si la comisión que está nombrada ahora pudiera entonces, a la segunda pregunta, que es la que me resulta mucho más importante en este caso, ¿cómo saldría Haití de la situación que se encuentra? Y lo divido respecto a lo que pasa en República Dominicana con el tema de las migraciones, sino internamente, la crisis interna profundizada, su lectura me gustaría tenerla. Bueno, es una pregunta grande y compleja, no vamos a ir tan lejos como 1804, pero creo que sí es importante en parte historizar la crisis, porque ¿cuál es el problema a veces con Haití? Que nos pareciera que la crisis de Haití es una cuestión casi metafísica, que no tiene historia, que Haití siempre estuvo en crisis, y realmente no es así. La crisis tiene una temporalidad, tiene hitos. Hubo momentos políticos que determinaron y que mejoraron o empeoraron la situación relativa. Yo pude ver y estar incluso en el país cuando algunos de esos hitos, por ejemplo, acontecían. Yo creo que un hito muy importante, hablando justamente de la calidad democrática, tuvo que ver cuando llegó al poder un presidente, un expresidente como Jovenel Moïse, víctima de magnicidio, primero en unas elecciones declaradamente fraudulentas, denunciadas como tales por buena parte de la comunidad internacional, la sociedad civil haitiana y demás organismos veedores. E incluso podríamos ir un poco atrás, y no nos tenemos que olvidar de que el año 2004 Haití fue ocupado por decenas de países que hacían parte de la tristemente célebre MINUSTAH, de alguna forma poniendo fin a todo tipo de ejercicio democrático en el país. Y digo lo de historizar porque algunos de los prejuicios habituales en torno a la cuestión haitiana es pensar algo así como si la población de aquel país no estuviera preparada para la vida democrática. Muy por el contrario, la última vez que los haitianos y las haitianas pudieron elegir libremente en las urnas, eligieron por una mayoría abrumadora a un presidente, a un gobierno progresista en el año 1991, que fue el del primer gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Y la gente se demovilizó, y eso es importante, de vuelta con el tema de las varas democráticas, en un nivel de participación ciudadana que ni siquiera Estados Unidos ni las presuntas democracias robustas de Europa pueden lograr. La gran mayoría de la población se movilizó y ejerció su derecho al voto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que la población haitiana eligió no le gustó a algunos poderes fácticos y no le gustó a algunas potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá. Y Haití fue castigada y sigue siendo castigado por haber optado democráticamente. Desde el año 2004, Haití no tiene un proceso político normal. Y desde el año 2016, que directamente Haití no tiene elecciones de ningún tipo, ni democráticas ni no democráticas, ni buenas ni malas. No tiene un acto electoral para elegir a sus autoridades. Ese creo que es un componente de la crisis, no el único, que no podemos soslayar en el caso haitiano. Sí, ¿cómo? Deme un segundito, Fafa, escúcheme. Entonces, los dominicanos tenemos una gran problemática con Haití, y es que tenemos un problema limítrofe que va más allá del tema de color, como se pudiese entender mucha gente de la comunidad internacional. Pero para un estudioso de las sociedades latinoamericanas y también periodista al mismo tiempo, ¿cómo se ve este conflicto dominico-haitiano desde el punto de vista del periodismo, de la sociología, o sea, desde afuera? Bueno, hay una cuestión que es objetivamente la cuestión migratoria, eso no lo podemos negar. Haití es un país que la propia crisis, la propia acumulación de décadas de políticas neoliberales han inducido esa crisis migratoria. Eso hay que entenderlo.
nadie migra como primera opción. Nadie deja su casa. Hay un poema hermoso de una poetisa somalí que dice: nadie deja de su casa si su casa no lo persigue. Sí. Si un campesino, una campesina, un trabajador precario de Haití deja su país, es porque hoy no tiene otra opción. Sea para migrar a Dominicana, sea para migrar a Estados Unidos, sea para migrar al país que sea. Y esa última oleada migratoria masiva tiene de vuelta un hito concreto y una ficha, que es cuando en la década del 80 se empiezan a aplicar las recetas del consenso de Washington y la liberalización económica y financiera del país. Yo viví en la zona de producción arrocera de Haití, la zona más próspera, más fértil, donde realmente el campesinado tenía un nivel de vida, digámoslo así, digno. Bueno, esa zona fue absolutamente devastada porque el Estado haitiano fue obligado a eliminar los aranceles a la producción arrocera, por la cual un campesino tradicional que produce sin maquinaria, sin fertilizantes, sin ningún tipo de ayuda, sin subsidios, se vio obligado a competir con un farmer norteamericano que sí tiene maquinaria, que sí tiene fertilizantes, que tiene un paquete tecnológico y que tiene subsidios y la asistencia del Estado. Eso destruyó en la década del 80 la economía campesina del país, y en ese fenómeno tenemos que encontrar la base de la migración. Digo, para que cuando nosotros, si por ejemplo encontramos dominicanos o dominicanas a los cuales les pueda molestar el fenómeno migratorio, que ese es un debate aparte que podemos dar, hay que entender y reconocer que esa crisis tiene origen en una serie de políticas que vienen de los Estados Unidos. No lo digo yo, lo dijo Bill Clinton, expresidente, que reconoció que sus propias recomendaciones habían destruido la economía campesina y agraria del país. Mira, yo creo que estamos enfrentando a la comprensión del momento actual. La perspectiva del momento actual son otra cosa. Ahora hay una crisis en la hegemonía tradicional que habíamos heredado, y hay una crisis en la hegemonía alternativa que estaba en desarrollo. Este es un momento crucial. La alianza que Estados Unidos sostenía con todas las ciudades matices, aristocracia, oligárquica, bandida, y la relación que hicieron la alternativa roja, nunca había cuajado. Ahora, China, sin ser una consecuente del marxismo que la predicó, sino condicionando su realidad al hecho de que aceptar la inversión pública y la propiedad privada, limitada y controlada. Pero hay valores que han emergido: la transparencia, el fin de la impunidad y tendencia al equilibrio, que antes en ninguno de los lados tenía vigencia. Entonces hay una corriente nueva en las dos tendencias que emergen esos valores. Y yo no tengo duda que la tendencia es la decadencia de la hegemonía norteamericana y la potencialidad del fortalecimiento de los otros. Porque una alianza de China, de la India, de Rusia, de Brasil, de Sudáfrica, en un polo alternativo y con una moneda alternativa al dólar, es una reducción de la hegemonía que tenía Estados Unidos y una tendencia de la superación de la que ellos separados también tenían. Estamos asistiendo pues en este momento a un nuevo equilibrio de las fuerzas globales. Yo me monto en lo que dice Fafaid para hacer una pregunta muy rápida, precisamente con el tema de los BRICS, lo que fue la posición de Brasil respecto de Venezuela, lo que pasa con el progresismo y con los partidos presuntamente de izquierda. ¿Cómo podemos nosotros analizar eso? ¿Hacia dónde vamos en esa dirección? Bueno, creo que los BRICS y esta especie de emergente mundo multipolar que estamos viendo, ante todo ofrece una serie de oportunidades. ¿Oportunidades para quién? Para nosotros, para países pequeños, periféricos, relegados en la economía global, en el sentido de que, bueno, tenemos evidentemente una competencia entre grandes hegemones que ofrecen algunas ventajas. Doy un ejemplo muy concreto y muy didáctico. Cuando emergió la pandemia, y todos nuestros países tuvimos que empezar a lidiar y a bregar con, bueno, ¿cómo conseguimos vacunas para garantizar la salud de nuestra población? Siendo países que en general, la mayoría de los países de nuestra región, no teníamos la capacidad de producir vacunas contra el COVID en ese tiempo y en esa escala. Bueno, la emergencia tendencial de ese mundo multipolar nos permitió algo tan simple como poder negociar con varios países proveedores a la vez. Si la pandemia hubiera sido 10 o 20 años antes, hubiéramos estado todos negociando
en un lugar muy desventajoso con los Estados Unidos, pagándole a las farmacéuticas norteamericanas el precio que ellas exigieran. Por lo menos pudimos negociar con vacunas de origen europeo, norteamericano, vacunas rusas, chinas, de la India, cubanas y de tantos países. Insisto, lo doy como un pequeño botón de muestra de qué implica un mundo más abierto, un mundo en competencia que da mejores posibilidades para que nuestros países puedan incidir. Ahora bien, yo creo que es un mundo de oportunidades. Aprovecharlas o no depende de nuestra inteligencia y sobre todo de nuestra capacidad de jugar de forma unitaria. Nuestros países son todavía muy pequeños y muy débiles para garantizarse un lugar al sol en este mundo tan complejo si lo hacemos de forma fragmentada y balcanizada. Bueno, se nos acaba ya el tiempo, pero ya para finalizar, Lautaro, ¿qué piensas encontrar en Haití? Ahí está el tema de las bandas, como digo yo, como una expresión de suplantación respecto de los grupos de confrontación que, bueno, dan otra lectura y otras posibilidades que sean las bandas ya por la oligarquía haitiana, ya por organismos internacionales. ¿Esto puede desplazarse de alguna forma o por lo menos con las recetas que se han estado ofreciendo? ¿Qué le espera? ¿Cómo hay una solución posible política para Haití, mucho más allá del intervencionismo, mucho más allá de lo puramente operativo, represivo? ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar? Y eso es una gran preocupación para este lado de la isla, por supuesto, porque los daños colaterales son las migraciones masivas, que como país pobre yo creo que se hace también un poco insostenible para República Dominicana. Sí, yo creo que está, como tú lo indicas muy bien, hay una dimensión securitaria, hay una urgencia por retomar algo parecido a un control político o estatal sobre territorios que, ustedes lo saben bien, hoy están manejados pura y exclusivamente por grupos criminales o grupos, diría yo, de características cuasi paramilitares, fuertemente armados, con gran capilaridad social y además, hay que decirlo, con cierta legitimidad social, por más preocupante y escandaloso que sea. Imagínense un territorio, un barrio popular, donde el Estado no existe, no ofrece salud, no ofrece educación, no ofrece seguridad ni alimentación. Esos grupos se insertan y logran generar sus mecanismos de hegemonía en esos territorios. Pero hay, como muy bien vos lo indicás, independientemente de la dimensión securitaria, un problema político. Por eso yo hacía un poco la historia más larga de la crisis haitiana. Hay que en algún momento buscar y generar las condiciones para que la población haitiana elija en torno a su destino, elija autoridades legítimas, porque venimos presidentes provisionales, primeros ministros, salen y entran. Hace años que no hay un acto electoral. Entonces hay que dar las condiciones de seguridad, pero no para posponer la crisis política de forma eterna, sino para que la población, insisto, elija su destino de forma soberana y autónoma. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro, qué bueno ha sido conversar contigo. No hablamos de Venezuela, llega Trump, se va Maduro, dicen algunos. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Muy, muy brevemente. ¿Qué espera Venezuela? ¿Qué le espera a Venezuela después de Trump? Y ahora en enero. Primero decir que Maduro ha sobrevivido ya a un par de gestiones norteamericanas, así que creo que no creo que salga en lo inmediato ni que esté en los planes de los venezolanos y las venezolanas. Va a haber una relación efectivamente muy complicada, seguramente políticas de sanciones más agresivas. Seguramente Marco Rubio será un gran ariete de la política más dura y coactiva contra Venezuela, pero no nos podemos olvidar que en el fondo hay relaciones de interés y necesidades mutuas y hay, por ejemplo, un recurso estratégico vital como es el petróleo. Estados Unidos, más allá de la ideología, va a seguir comprando el petróleo de los venezolanos, más aún cuando se continúe la guerra en Ucrania y, por ejemplo, el conflicto y el genocidio en Palestina. Muchísimas gracias a Lautaro Rivera. Un placer conversar con usted esta tarde de muchos temas, ¿no? Muchos se nos quedan, pero ya el tiempo es así. Alejandro, gracias.